Buenas noches, licenciada. Nosotros vamos a hablarle sobre el flujo de información genética, sobre los genes y genomas. Nuestro grupo está compuesto por Freddy Alexander Santos, Juanita Paola Díaz, Merlin Zacarías y por Edwin Enrique Yash. Información genética. La transmisión de información genética tiene como un principio el regir las reglas de apareamiento de las bases de Watson-Crick. Es lo que posibilita la transmisión de ida y vuelta de información de un ADN a un ARN o de un ARN de proteínas. La vía de transmisión es unívoca. La recopilación es el modo de perpetuar la información genética y asegurar que la copia salga fiel de la información en cada una de las células producidas por medio de la división. En lo referente a la transmisión de la información dentro de la célula, existen dos pasos fundamentales, los cuales son: el primer paso es la transcripción, la cual consiste en la copia exacta de una de las hembras de ADN o ARN. La secuencia de este ARN será exactamente igual a la de ADN copiado, exceptuando por la presencia de uracilo en vez de tiamina. El segundo paso es la traducción, la cual implica la síntesis de proteínas haciendo uso del código de genética, que identifica aminoácidos específicos a partir de un conjunto de 3 bases. Los 3 procesos mencionados son procesos de polimeración que pueden dividirse en etapas, las cuales son la iniciación, elongación y terminación, definidas en cada paso por eventos concretos. Entre la transcripción y la traducción hay ciertos casos en un procesamiento de los transcriptos a fin de obtener el ARN mensajero, abreviado ARNM. Este ARN mensajero va a llegar ya maduro. Los productos de la traducción también son procesados. En cada caso hay un juego de elementos de una señalización en cada molécula para la información, ya sea tanto de ADN, ARN o alguna proteína, para dar un lugar a la réplica o procesamiento correcto. ¿Qué es la recopilación? La recopilación es un modo en el cual se perpetúa la información genética, tratando de asegurar que la copia salga fiel de la información en cada una de las células que son divididas en la división, la cual, como dijimos, se divide en 3 partes. El segundo paso es la transcripción, en el cual es un proceso de polimerización en la cual existen nucleótidos individuales y que se unen formando una cadena de ARN. La traducción. La traducción es un proceso de convertir la secuencia de bases de ARN mensajero en una secuencia de aminoácidos del polipéptido. En esto hay una serie de componentes necesarios para que se efectúe la traducción, el cual es el molde que lo constituye al ARN mensajero, que es un producto de transcripción y splicing, que contiene la secuencia de inserción de aminoácidos. Esta secuencia está codificada en forma de triples puntuación, sin puntuación, en el cual el ARN mensajero se encuentra también en las señales de inicio y terminación de la cadena polipéptica, que es el código genético. El código genético es el que se encarga de establecer la correspondencia entre una serie de nucleótidos del ARN mensajero a traducir y llevar una secuencia de aminoácidos en la cadena polipéptica resultante. Este ARN contiene los ribonucleótidos de adenina, citidina, guanina y uracilo. Por otro lado, el ADN contiene desoxirribonucleótidos de adenina, citidina, guanina y tiamina. Cada nucleótido está formado por separado, el cual podría codificarse
en total de unos aproximadamente y un mínimo de 4 aminoácidos de los 20 aminoácidos que existen y que están posibles, lo que sucederá a convertirse en una proteína. Y eso sería todo la primera parte de la información genética. Yo les voy a hablar sobre la estructura de los cromosomas eucariotas. Pero primero que nada, ¿qué son los cromosomas? Se denominan cromosomas a las estructuras altamente organizadas del interior de las células biológicas, que están compuestas principalmente por ADN y otras proteínas. Y es donde reside la mayor parte de la información genética de un individuo, o en este caso de los seres humanos. Tienen una forma definida de X, que es perfectamente observable durante las etapas de división o replicación celular, es decir, durante la meiosis y la mitosis. Cada especie tiene su propio número característico de cromosomas. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas en una célula corporal típica, es decir, en nuestra célula somática. Mientras que algunas otras especies, como los perros, poseen 78, al igual que otros animales y plantas. Los seres humanos somos diploides, es decir, o que significa que nuestra mayor parte de nuestros cromosomas vienen en un juego conocido como pares homólogos. Los 46 cromosomas de una célula humana están organizados en 23 pares. Ahora bien, les vamos a hablar de la estructura de los cromosomas. Los cromosomas tienen una estructura doble, compuesta por dos estructuras paralelas entre sí y están unidas por un centrómero, llamadas cromátidas. En cada uno de los brazos de una cromátida están ubicados los genes, en idéntica posición respecto a su homóloga. Es decir, un cromosoma en forma de X, la posición que tiene el gen de este lado va a ser similar a la que tiene en la posición de este lado. Como los cromosomas se componen de un centrómero que divide cada cromátida en dos brazos, uno corto, también conocido como brazo P, y uno largo, conocido como brazo Q. Dependiendo de la ubicación del centrómero, podemos hablar de cromosomas metacéntricos. El cromosoma metacéntrico está casi a la mitad de la estructura, formando un brazo de longitud muy similar, es decir, brazos que tienen casi la misma longitud, no están muy diferenciados. Y los cromosomas submetacéntricos. El centrómero está desplazado del centro, pero no está demasiado, es decir, que está casi centrado, y esto forma brazos inexactos, que son asimétricos, y pues se puede distinguir porque hay cierta diferencia. Y ya luego vienen los cromosomas acrocéntricos, es donde el centrómero está de un extremo, que forman brazos largamente diferentes, es decir, ya se nota la diferencia, ya queda una diferencia marcada. Por otro lado, los cromosomas eucariotas poseen telómeros en sus extremos. Estos compuestos por regiones de ADN que son no codificantes y son sumamente repetitivos, que cumplen con la función de brindar estabilidad estructural al cromosoma entero. Es decir, que estos telómeros son los que mantienen estable el cromosoma. Y es lo que nos diferencia de los organismos procariotas, ¿verdad? Porque estos no los poseen, ya que tienen forma circular. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los cromosomas? Estas estructuras biológicas preservan el contenido genético y evitan, pues en la medida de lo posible, que se dañe o que se extravíe. Es decir, aquí se almacenan y ayudan a que no se pierda o se llegue a dañar. Es decir, que son garantes o que guardan o que se encargan de la transmisión de la información genética almacenada en el ADN de la célula madre a sus descendientes durante la replicación celular. La célula madre da el ADN a las células hijas a través de los cromosomas. Una pérdida de esta información por destrucción o ya sea deterioro de un solo cromosoma puede acarrear en el individuo malformaciones, enfermedades o síndromes que deterioran su salud o su correcto funcionamiento. Es decir, la pérdida de un solo cromosoma lleva a esto. Por eso nos damos cuenta que en algunas enfermedades se dice que hay un daño en tal cromosoma o en tal número de cromosoma, y es ahí donde pasa de que se forman las malformaciones.
la maquinaria de replicación del ADN. Se dice que la replicación es el proceso por el cual el ADN se duplica para ser transmitido en el proceso de división celular. Y para esto, pues, es necesario que la cantidad de ADN de una célula se duplique antes de la división celular, de manera que al dividirse la célula, cada una de las células hijas reciba una de las copias del ADN que se han formado. Y entonces, ¿qué es el ADN? El ADN es una molécula formada por dos cadenas enrolladas sobre sí mismas que forman una doble hélice. Y esto fue propuesto por Watson y Crick. Entonces, estas cadenas están formadas por secuencias de desoxirribonucleótidos representados por la letra A, adenina, la letra C, citosina, la letra G, guanina y la letra T, timina. Estas dos cadenas se complementan entre sí, ya que, por ejemplo, una A siempre se une con una T por doble enlace de hidrógeno y una C se une con una G por triple enlace de un puente de hidrógeno. Y esto hace que ambas cadenas se estabilicen y propicien la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Entonces, cada cadena tiene un extremo de 5' y una de 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3' y 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es que capaz de replicarse el ADN. En ello aparecen tres, por ejemplo, según investigadores, en la segunda mitad de los 50 años o los años 50, los investigadores se centraron en averiguar cuál era el modelo correcto entre esos tres posibles. Y en ello apareció el modelo conservativo, cual proponía que tras la replicación se mantendría una molécula original de ADN intacta y la molécula duplicada era completamente nueva, es decir, contenía las dos hebras de la nueva síntesis. También tenemos el modelo dispersivo, que según él, que cada una de las dos moléculas nuevas estarían formadas por hebras en las que se mezclan fragmentos originales con fragmentos nuevos, o sea, todo unido en cada hebra. Y también está el modelo semiconservativo, que es el que fue propuesto por Watson y Crick, y en cada doble hélice después de la replicación estaría formada por una hebra original y una hebra nueva. Tenemos la fase de iniciación, que en esta se separan las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases, ¿verdad? Y todo este proceso es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de la replicación. Y cada cadena de esta horquilla, pues, es una hebra molde y de la cual se creará una hebra complementaria y se obtendrán dos ADN idénticos a partir de uno. Entonces, esta es la fase de iniciación. Y acá, para evitar que la doble hélice se vuelva a enrollar en la burbuja de replicación, entran en juego las proteínas enlazantes del ADN de hebra única. Y también tenemos la fase de elongación, que en esta fase comienza la síntesis de una nueva hebra de ADN sobre cada una de las dos hebras de la molécula original. Esta síntesis es llevada a cabo por la ADN polimerasa 3 y por ejemplo, en esta fase la ARN polimerasa fabrica pequeños fragmentos de ARN complementarios del ADN original y son los llamados primers o cebadores de unos 10 nucleótidos a las cuales se añadirán
desoxirribonucleótidos. Y en esto, pues el ADN polimerasa 3 añade los desoxirribonucleótidos al extremo 3', sentido 5', 3', alargándose la hebra. Y por último, pues tenemos la ADN ligasa que va uniendo todos los fragmentos de ADN a la vez, que elimina los ribonucleótidos de los cebadores a medida que se van sintetizando las hebras y uniendo fragmentos. Se origina la doble hélice de forma que cuando el proceso termina, pues se liberan dos moléculas idénticas de ADN con una hebra antigua y otra nueva. Durante el día, una célula podría tener alrededor de 10.000 errores. Y si multiplicamos eso por los trillones de células que tenemos, nos daremos cuenta que vendría siendo alrededor de 1 quintillón de errores por día, si no es que más. Entonces, estos errores en las células vienen a afectar negativamente el funcionamiento del ADN en el cuerpo humano, por lo que el ADN debe de reaccionar con mecanismos de reparación del mismo, o sea, de los errores de las células, si quiere seguir funcionando correctamente. A medida que la célula envejece, podría pasar debido a la tasa de reparaciones a cualquiera de estos tres estados, que es a inmovilización o inactividad irreversible, que se quede ahí sin movimiento, sin ninguna actividad, o lo que es un suicidio celular, o sea, una muerte programada por el mismo sistema de reparación del ADN. Esto para que no cause daños en nuestro cuerpo, ya que si no sucede ninguna de estas dos, en tercera instancia y la última sería la producción de cáncer o tumores. Y ahí sí ya no hay vuelta atrás, nuestro cuerpo se vería afectado de manera negativa debido a los errores celulares que el ADN no pudo reparar. La mayoría de las células del cuerpo entran primero en el proceso de inamovilización, o sea, se quedan ahí inmóviles sin hacer ninguna actividad celular. Y en última instancia ya sería la muerte programada. Si no se lograra inamovilizar la célula, entonces se hace la muerte programada, ya que si ninguna de estas dos funciones se logra, entonces lamentablemente sería ya indicios de cáncer en nuestro cuerpo humano por errores en las células y en la reparación de nuestro ADN, ya que no está funcionando de manera correcta. Existen varios mecanismos de reparación del ADN, como lo es cuando son daños en cadena simple, o sea que solo una de las dos cadenas está dañada, entonces la otra la utiliza para guiar a la que está dañada para que se reindique y regrese al lugar donde corresponde. También está la inversión directa del daño, o sea que directamente una enzima llega y revierte el daño, evita que los errores de la célula dañen directamente nuestro ADN. Y también los mecanismos de reparación, cuando ya no pudo evitar, esa enzima ya no pudo evitar que se dañara, entonces ahí entra otra que entra directamente a reparar el error que la otra no pudo evitar que se cometiera. Y también está la reparación por rotura de doble cadena, que es donde se dañan las dos cadenas del ADN, perdón. Y aquí nos damos cuenta que nuestro organismo, que está preparado para funcionar de una manera en la que nosotros no nos damos cuenta, también se cometen errores. Estos errores se dan normalmente porque los nucleótidos, que son los que constituyen al DNA, se dañan.
Podría ser por una mala alineación o porque se emparejen incorrectamente y causen mutaciones que dañan el funcionamiento del DNA. Por ello, siempre tiene que reaccionar de una manera en donde pueda reparar dichos errores para, como ya dije al principio, no causar daños mayores como lo es el cáncer o los tumores cancerosos que muchas veces vienen a afectar nuestra salud. Y eso sería todo. Muchas gracias. Adiós.